Mirad, cuando Conrado me dijo de qué íbamos a hablar hoy, no me lo creía. De hongos, tal cual lo oís, de hongos. Y cuando yo oí eso dije, ¿pero qué me estás contando, Conrado? Y bueno, dije, ¿tú quieres que hablemos de hongos? Vamos a hablar de hongos. Conrado, me he enterado que en Naturextra estás produciendo un alimento en pellets con hongos medicinales. Así es. Prebióticos, antioxidantes, inmunomoduladores. Y la pregunta que todos nos hacemos, y cuando digo todos, yo también, Ajá. ¿de dónde te ha surgido esta idea de ponerle hongos medicinales a los pellets de Naturextra? Wow, muy bien. Pues todo empezó, vamos directamente al grano, porque siempre, te digo la verdad, fui un apasionado sobre la temática de la longevidad en humanos y más tarde la desarrollé hacia los perros y gatos. Entonces empecé realmente a investigar mucho sobre este tema de la longevidad. Fue siempre mi pasión, ¿verdad? ¿Y cómo supiste de la existencia de estos hongos medicinales? Es interesante lo que ocurrió. Todo empezó hace unos 13 años, en el año 2012. Conocí en el aeropuerto de Alicante a un japonés que vivía en Perú. Toma ya. Sí. Y mientras esperábamos el mismo vuelo para Alemania, nos pusimos a hablar. Tú sabes, mientras uno está en la sala de espera, uno se pone a conversar. Este hombre también era muy comunicativo y se dio la posibilidad de hablar. Ajá. Y cuando me dijo su edad, no lo pude creer. Parecía 20 años más joven de lo que él decía. Y entonces ¿En serio? me habló, entre tantas cosas que me dijo, una de las cosas que me dijo que me llamó la atención, nunca lo había escuchado en mi vida, del hongo reishi, y me dijo que este hongo era conocido como el hongo de la eterna juventud. Wow. ¿Y tú, entonces, antes de conocer a este japonés, no sabías de la existencia de este hongo? No, nunca había oído hablar de este hongo, y hoy, te digo la verdad, me arrepiento de verdad de no haberle pedido a este japonés su número de teléfono, porque era realmente un hombre sabio. Yo no, por respeto no le pregunté, pero yo creo que era algo de un científico. Pero no te voy a negar que el encuentro que tuve con este señor japonés encendió en mí el deseo de investigar y conocer el hongo reishi, el hongo de la eterna juventud, y otros hongos medicinales, y me dije, para mí, este hongo es para mí y para mis perros y gatos. Era un tema que cuadraba muy bien con mi pasión de investigar todo tipo de alimento, ingrediente, medicamento, estilos de vida, genética, epigenética, sistema inmunitario, etcétera, etcétera, que favorecen la salud y la longevidad. Y a medida que empecé a investigar este hongo, fui descubriendo también que existían muchísimos otros hongos medicinales, porque además de ser un alimento, tienen propiedades regenerativas, preventivas, como tú dijiste, inmunomoduladoras, coadyuvantes, nutritivas y hasta, digamos también, curativas. Wow. Casi todos los hongos medicinales tienen propiedades comunes, digamos, entre ellos, y a su vez cada uno ofrece diferentes acentos y beneficios que actúan de forma especial, ya sea en diferentes patologías o como coadyuvante o a nivel preventivo. La dificultad que tenía yo, digamos, por aquellos años, me recuerdo, era que en España nadie conocía o hablaba de estos hongos, ni siquiera los profesionales de la salud, porque yo intentaba investigar para aquí, para allá, ¿sabes tú del hongo? ¿Sabes? Porque me quedó lo del japonés y yo andaba buscando información, pero me daba cuenta que iba a muchos profesionales, les preguntaba y se me quedaban mirando como diciendo, ¿y este de qué va? No había información, qué curioso. Claro, y se hablaba incluso mucho menos, si lo querías relacionar con los perros y gatos, menos todavía. Si para humanos no se hablaba, para perros menos, ¿no? Y Conrado, ¿por qué
¿por qué te intriga tanto la temática de la longevidad o de la larga vida? Porque tú sabes que aquí en esta tierra, por más que consigamos vivir unos añitos más, tanto nosotros como nuestros perros y gatos, al final, aunque tomemos jalea real, hongos, rapamicina, NAD, omega 3, té verde, que eso, por cierto, últimamente me está gustando mucho tomarlo. Ah, sí, es Sí, muy ¿verdad? bueno. Muy bueno, ¿eh? Sí, Pues sí, muy está sano. buenísimo. Vitamina C, que es lo clásico, y todo lo que tú quieras. Pero al final, al hoyo, nos vamos todos por igual. Entonces, ¿por qué esta intriga de repente por esta longevidad? Sí, bueno, él lleva razón, pero aunque aquí estamos, como tú me hubieras dicho, estamos todos de paso y todos tenemos fecha de caducidad, unos más corta, otros más larga, lo que se intenta buscando de alargar la vida es alcanzar edades avanzadas, pero en buen estado de salud y vitalidad. Ese es el tema, ¿no? Es buscar de alcanzar edades avanzadas, digamos, si alguien lo consigue, 90 o 100 años, pero en óptimas condiciones y sin necesidad de tomarte un chute de medicamentos todos los días, está claro. Lo mismo podemos decir para los perros y gatos. Queremos tener perros y gatos con edades avanzadas, pero en buen estado de salud. Claro. No, al final es cierto lo que dices, porque yo al final sé de varias personas que tienen entre 90 a 95 años que desgraciadamente padecen enfermedades pues como el Alzheimer, o simplemente los últimos 7 o 8 años están postrados en una cama sin apenas poder moverse, llegando incluso a hacerse sus propias necesidades en la cama. Y al final yo creo que este tipo de longevidad no es la larga vida que todos esperaríamos o desearíamos, ¿no? Exacto. Si esto mismo, siguiendo con tu argumento, lo trasladamos a un perro o a un gato, me imagino que nadie quiere tener un perro o un gato que pueda llegar a alcanzar 15 o 16 años o más, pero claro, viviendo a costa de una vida de dolores, haciéndose su pipí, su caca por toda la casa, porque al final se le escapa, pobrecito. Sí. Así que, en ese sentido, yo creo que ese no es el concepto de la longevidad que deseamos para nuestro perro o nuestro gato. Porque al final soñamos con que llegue a edades avanzadas, sí, pero en el mejor estado posible de salud y vitalidad. Pues mira, ahora que dices esto, he leído que en Estados Unidos había una señora que tenía un perro pastor alemán, de unos 16 años, que para un pastor alemán ya tiene muchísimo. Pero el último año de su vida le tenía que estar dando de comer con una sonda, porque ya no podía comer el perro por sí solo. Imagínate. Esta no es la longevidad, como tú has dicho, que todos soñamos, ¿verdad? Aunque yo admiro y respeto a esa mujer por ese amor, dedicación y paciencia y fidelidad que tiene con su perro pastor alemán, porque seguramente era un perro que lo tuvo desde que era cachorro y se había convertido realmente, como se dice, en un miembro más de la familia, ¿no? Y Conrado, has dicho que siempre te apasionó el tema longevidad. Sí. Siempre. ¿Cuándo y por qué comenzó tu interés por investigar la longevidad? Buena pregunta. El interés por la longevidad comenzó en mi vida a muy temprana edad. A consecuencia, ya viene el punto, a consecuencia de la pérdida de mi madre, que murió por cáncer cuando ella tenía apenas 45 años. Joven. Y yo me preguntaba, yo era un chavalete de 13 años, y yo me preguntaba, ¿por qué algunas personas viven el doble de mi mamá? O sea, 90 años, en muy buenas condiciones, y mi mamá se fue tan joven, a mitad de la vida. ¿Qué estilo de vida llevaba mi madre o qué herencia tenía que murió tan joven? Y por otro lado, me preguntaba qué estilo de vida, alimentación o secreto, digamos así, o secreto, tenían y tienen esas personas para vivir el doble de vida, de años, que vivía mi mamá. ¿Cuál es el común denominador de la gente longeva en buen estado de salud, bien conscientes? ¿Existe algún común denominador de la gente longeva que viven en diferentes partes del mundo?
¿En qué aspecto, me preguntaba, coinciden estas personas, ¿no? Lo mismo me pregunto por los perros que alcanzaron edades muy avanzadas, alimentándose a lo mejor con piensos baratos, piensos de supermercado, y sin embargo son perros que llegaron a 15, 16 años, y si le preguntas al dueño dice, yo no hemos ido casi nunca al veterinario. Entonces, ¿cómo es posible todo esto? ¿Dónde radica la longevidad? Por eso, en mi niñez, fíjate, hablando de esto, tuve una perrita pomerania que comió toda la vida restos de nuestra comida, pan, fideos, lo que sobraba del típico puchero, y hablamos del puchero, ¿verdad? Sí. Y alcanzó a vivir 15 años, y de veterinario no me recuerdo, porque veterinarios por aquellos años no existían tantos veterinarios como hoy, no se estilaba ir al veterinario, no era obligación ponerle vacunas, los perros no se vacunaban nunca, ¿no? Y entonces, y sin embargo, los perros vivían muy bien, alcanzaron edades avanzadas, y esa era mi constante intriga e investigación. ¿Por qué? Entonces, por lo que tú has dicho, fue la muerte de tu madre lo que te enfrentó con la muerte y el deseo de alargar la vida. Sí. Por lo tanto, la longevidad. Exacto. ¿Qué edad tenías en concreto cuando murió tu madre? Bueno, como te dije, tenía 13 años cuando mi madre murió, y ahí comencé a interesarme y leer libros sobre la longevidad o temas de medicina. Recuerdo, fíjate, que a mis 13 años comencé a leer todos los libros del famoso, en aquellos años, ¿no?, del doctor Vander. Estos libros son historia, ya hoy en día están pasados de moda, pero todavía dice cosas muy interesantes. Yo los he leído, tengo algunos de ellos. Y realmente, de hecho, mira, tengo aquí uno de estos, y fíjate, esto es uno de los originales, es del doctor Vander, de los míos, que yo me los he comido, me los he tragado estos libros. Fíjate. Y mira, la cocina vegetariana racional y la enseñanza de una alimentación sana. Y así tengo un montón de libros de él, casi todos. Pasada. Además, la muerte, también te digo, la muerte de mi madre, no solo me abrió el apetito por el tema de la longevidad, que pasa porque vivimos más, porque vivimos menos, sino también por la otra longevidad. Por la otra longevidad, y aquí voy a la longevidad o la vida eterna, en el más allá, y por eso también esta experiencia traumática tan jovencito, paralelamente me llevó a interesarme y buscar una respuesta en Dios y en el Evangelio, ya no tanto pensando en la longevidad limitada que tenemos en esta tierra y pasajera, que tenemos todos, sino en la vida después de la vida. Interesante. De todas maneras, por volver un poco al tema, Sí. después de que conociste a este japonés, resulta que te vuelcas de lleno a investigar y estudiar sobre los hongos medicinales, pero claro, ahí me lleva a plantearme una pregunta. ¿Cómo es que después de 13 años de tener el primer encuentro con los hongos medicinales, hoy en el año 2025 decides incluirlos en tu alimentación para perros? Quiero decir, ¿por qué no lo hiciste antes? Es verdad, es una buenísima pregunta. En realidad, llevo aproximadamente, exactamente, casi 4 años queriendo incluir estos hongos ya, en serio, estos hongos medicinales, a nuestros alimentos Naturextra. Hace 2 años estuvimos casi a punto de lanzarlos, pero tú sabes, siempre vamos liados en 1000 cosas y tú sabes, conoces el famoso mañana lo haré, y al final pasan los años y no terminaba de cuajar este deseo de fomentar aún más la salud y la longevidad también en perros y gatos. Mientras tanto, en este periodo de años, estuve constantemente investigando, buscando, leyendo, haciendo estudios e información sobre los hongos para perros y también probándolos en perros.
Y fíjate, conocí, dado que aquí en España no encontraba mucha gente con la cual poder instruirme e intercambiar sobre este tema, Sí. conocí a un veterinario de Estados Unidos que usa los hongos para perros y tuve un muy buen contacto con él. Casualmente es un médico, es un oncólogo que ha escrito un libro muy interesante, es realmente como una Biblia, que se titula Dog Cancer. Wow, Dog Cancer. Vaya título, impacta ya solo de oírlo. Sí. Y déjame que te haga la pregunta del millón. A ver. Incluir estos hongos en los pellets de tus alimentos Naturextra, al procesarlos, ¿no podrían hacer que eso se desnaturalizara? O dicho de otra forma, ¿no haría que de alguna manera matasen las sustancias activas e importantes que tienen los hongos? Porque al final yo creo que es lo más importante, ¿no? Que de alguna manera esas propiedades puedan seguir siendo activas Se conserven en el momento de la alimentación del perro. Wow, O del la gato. verdad que me has hecho una pregunta muy importante y central. Pero central y súper importante porque justamente nuestros pellets tienen la ventaja que no pasan por un proceso de extrusionado, vaporizado o cocinado o por procesos térmicos de calor. Claro. Si le ponemos los hongos a un pienso, a un alimento que es extrusionado o cocinado a altas temperaturas, es lo que tú dices, claro, nos cargaríamos un alto porcentaje de las propiedades benéficas de estos hongos. Claro, ahí pasaría. Tú sabes que el calor es un enemigo de muchos ingredientes y el calor destruye gran cantidad de nutrientes y propiedades de los alimentos en general. Pero nosotros tenemos la gran ventaja, y lo digo con mucho orgullo, la gran ventaja de que no aplicamos temperatura de calor a los pellets o a todo el proceso de elaboración. Entonces, desde la molienda, la mezcla y el pelletizado final, todo se hace en frío. Y estos hongos se meten en la mezcladora, que además está recibiendo constantemente aire frío inyectado, claro, y luego se comprime todo eso en frío, obteniendo lo que son los pellets. Por eso nosotros nos podemos permitir el lujo, porque es un lujo, de poner hongos, carne de mejillón, aceite omega 3 y muchas cosas más en nuestra alimentación en pellets, sin que sufran ninguna clase de pérdida, ya sea de biodisponibilidad, no hay una desnaturalización, ni tampoco degradación, oxidación o alteraciones moleculares, porque el proceso todo completo lo hacemos totalmente en frío o si me exiges más, a temperatura ambiente. Conrado, y a propósito de lo que estamos comentando, ¿has podido probar durante estos años estos hongos con los perros y los gatos? Sí, por supuesto, aproveché todo este tiempo. De hecho, una vez encontré estos hongos con certificación bio y con unas analíticas muy buenas, y entonces es cuando empecé a darle a mi perra pastor alemán, que se llama Luna, esta mezcla. Antes no, porque cuando mandaba a analizar los hongos que compraba, incluso algunos con certificación bio, los análisis no salían muy fiables. Muy finos. No, lamentablemente. ¿Y cómo les dabas, o cómo le dabas estos hongos en polvo a Luna, por ejemplo? Muy fácil. Como vienen en polvo, sí, yo los esparcía el polvo de esta mezcla de hongos por encima de los pellets. Y además, un secretillo. Además, que os voy a decir un secreto muy importante, le ponía un chorrito de aceite de pescado salvaje, que también lo tenemos nosotros, para que el polvo de los hongos se adhiera, se pegue a los pellets, y entonces el perro se lo coma. Y te voy a decir que no sé si es por los hongos o por lo que sea,
Pero mi perra pastor alemán, Luna, acaba de cumplir el 13 de octubre del año 2025 sus 14 años 14 añazos en ya. muy buen estado de salud. Y esta es mi alegría. Olé, es pues, mi alegría. pues felicidades está a muy Luna. bien, está muy bien. Sube y baja las escaleras. Yo no la quiero forzar, pero en cuanto si me ve que cojo una pelota, ya quiere salir corriendo atrás de la pelota, como si fuera un cachorro. Mira tú. Lo mismo, tengo otros casos que también están alcanzando edades avanzadas en muy buen estado de salud. Y repito, no se lo quiero atribuir todos los hongos, pero son también personas que están experimentando con hongos, Interesante. entre otras cosas que también yo les doy. Y por reconducirlo al tema que siempre creo que hablamos, dices que incluir los hongos en tus alimentos Naturextra no es por motivos comerciales, ¿verdad? Correcto, correctísimo. Vale, por asegurarme. Sí, voy a ser sincero. Y es que el alimento Naturextra ya lo tiene todo. Naturextra no necesita añadidos milagrosos. Y como tú has dicho, el tema de los hongos no es un tema comercial o de peseterismo. Lo hago porque me chala ir más allá. Y estos hongos aportan un plus de salud y prevención que no se puede negar. Total. ¿Sabes, Eduardo? Cuando yo realmente me siento felicidad en mi corazón, cuando tú vengas y me digas, Conrado, mi perro ha cambiado, tiene más vitalidad, parece más joven. Eso es, Eduardo, lo que me llena y lo que le da sentido a mi vida que es pasajera por este mundo. Yo lo tengo súper claro, que de nada me sirve volverme loco a nivel comercial, porque aquí lo dejamos todo, y en cualquier momento inesperado. O sea, por eso no es tanto el volverse locos por un tema de peseterismo. Me encanta hacer feliz a los perros, porque haciendo feliz a los perros, me hago también feliz yo. Soy un poco egoísta para eso. No, bueno, pero oye, bendito egoísmo ese. No, la verdad es que me alegra mucho escuchar esto porque tú sabes que hoy en día muchísimas personas viven como si fuesen a vivir 1000 años. Así es. Y hacen todo tipo de virguerías poniendo como meta principal, pues, las ganancias. Porque creen que esos patrones les darán seguridad y felicidad. Así es, lamentablemente, lo que nos bombardea y nos impone la sociedad para que compremos, gastemos y cojan nuestro dinero. Al tema de la alimentación Naturextra, está funcionando muy bien la alimentación que tenemos Naturextra. Toda la gente sabe que es un producto que funciona, pero el agregar hongos es hacer realidad mi pasión de intentar que los perros y gatos estén mejor preparados, sanos y, si es posible, longevos. Además, te voy a confesar que tengo una actitud fanática, porque como te dije antes, me chala ir más allá de lo normal o de lo que está establecido o de lo que dicen las normas o las leyes, ir más allá, dar más todavía. De hecho, esa frase que estás citando, ir más allá, me trae a la mente unas palabras de Jesús, ¿no? Que nos invita a vivir un modelo. Así es. De practicar esa segunda milla, de no ser conformistas o limitarnos a hacer lo que corresponde o manda la ley y hasta ahí, pero no ir ni un milímetro más. Correcto. Me llama la atención eso. Sí, correcto. Es decir, hacer la segunda milla o ir más allá es no conformarte con hacer lo que es obligatorio o correcto, sino ir más allá. Jesús, como tú has dicho, en el Evangelio de Mateo capítulo 5, nos dice que practiquemos o que vivamos nuestra vida en la segunda milla, porque esa es la milla de Jesús, es el carácter de Jesús. La primera milla es la milla del deber, de la obligación, de cumplir y hacerlo todo bien, hacerlo justo, como corresponde. Y punto, nada más. Pero la segunda milla, o sea, ir la segunda milla, es aquella que va más allá de tus obligaciones, de tus deberes.
Algunos también la llaman la milla del amor. ¿Y nos podrías dar un ejemplo para que, bueno, esto sea un poco más práctico y que la gente lo pueda entender claro? Lo que significa ir más allá. Bueno, sí. Ahora mismo, abuelo de pájaro, me viene un ejemplo. Mira, que una vez también lo dije, vale, en una charla que di, y es el ejemplo del camarero. Del camarero. El camarero, sí. Es el camarero, voy a poner el ejemplo de un camarero que practica la segunda milla, que va más allá de su deber y de su obligación. Es el camarero que cuando tú entras te saluda amablemente, te coloca la silla cuando tú te sientas, te sonríe y no solo te sirve la comida, sino que se preocupa por ti. Pone una vela en la mesa, te pregunta si estás contento con la comida o si te hace falta algo más, te acompaña a la salida cuando te marchas, te abre la puerta y se despide de ti y de tu familia con un agradecimiento y una sonrisa. Y esta es la acción que yo aplico, de ir más allá, esta es la acción que yo aplico con los hongos, ¿verdad? Es no solo darte el mejor alimento para tu perro, para tu gato, porque es un alimento que aparte que lo tiene todo, sino que también voy más allá y le incluyo un postre de salud extra, que son los hongos. Claro. Con los hongos y agregarle inulina y prebióticos es lo que yo estoy haciendo, de ir más allá de lo normal. Más allá de darte un alimento completo y bien, pero te pongo esa flor, te pongo esa vela en la mesa, te pongo ese postre, ese toque de ir más allá de lo que me corresponde y está todo correcto. La comparación que estás haciendo, la verdad es que me parece preciosa, me encanta. Pues eso, porque a través de ello podemos entender mejor el por qué le agregas estos hongos a tus alimentos Naturextra. Pero, Conrado, tengo otra pregunta para ti. ¿Qué hongos u otros ingredientes lleva tu alimento en Pellets Naturextra de pollo? Muy bien. Esta tenía que haber sido la pregunta del millón. Bueno. Sí, porque esta sería la de los 2 millones. La de los 2 millones. Exacto. Muy bien, vale. Porque ahora es cuando vamos a decir el secreto de qué hongos. Vale. Y bueno, lo digo en el orden que van por cantidad y es reishi, melena de león, maitake y shiitake. Además, quiero aclarar que son hongos con certificación biooficial y también le he agregado inulina, que actúa como un prebiótico que favorece la salud intestinal para conseguir heces de arrastre y limpieza tipo escoba, porque la salud intestinal también es otro factor importante del tema longevidad. ¿Y por qué pones hongos con certificación bio o ecológicos? Buena pregunta también. Como te dije antes, si quiero ir más allá de lo normal, de lo que corresponde, no me puedo conformar con lo que hay en el mercado a nivel popular. Cuando yo empecé a meterme en todo este mundillo de los hongos, fui informado por algunos especialistas de que tuviese cuidado, porque la mayoría de los hongos que se comercializan para humanos, ya sea por internet o en tiendas ecológicas, no contienen al 100% el hongo auténtico que están declarando. Es decir que si te dicen reishi, quizás contiene solamente un 60% de reishi y el otro 40% quizás, no sé, harina de trigo, por decir algo, ¿no? Y entonces empecé a darme cuenta de que, como pasa con todo, cuando es novedad y comienza a convertirse en una moda y tiene además mucha demanda, porque toda la gente ahora sale el hongo y todos quieren vivir 300 años y todos a por el hongo, ahí es cuando algunas personas o industrias ven en ese nicho de mercado emergente, ven un nicho de mercado muy bueno y se lanzan como los buitres con el fin principal de ganar dinero y dinero rápido.
Claro. El problema radica que cuando vemos negocio, los humanos en general, difícilmente vemos calidad y salud en primera línea. Lo que vemos en primera línea es el money. Sí, no, la verdad es que es lamentable, Es lamentable. Conrado, que los humanos en general pues somos así. Sí. Y no es ninguna novedad que cuando empiezan a surgir novedades, valga la redundancia, o nichos de mercado, al final hay un montón de gente que se tira al negocio y de repente lo que era desconocido encuentras, bueno, que lo venden hasta en la gasolinera. Sí, Fíjate, hasta en la gasolinera. Hasta en la gasolinera. Lo venden, o sea, no sé. Sí, de hecho, hace muchísimos años comprar pienso para perros en una gasolinera no existía. Y sin embargo, hoy en día hasta pienso encuentra. Es verdad. Pero así es el eterno problema que enfrentamos en general con el Dios de este mundo, con el Dios dinero, disfrazado de amor y cariño y bondades, ¿no? Claro. Y entonces, viendo esta realidad comercial, algunos especialistas del tema hongos me aconsejaron que antes de comprar una gran cantidad de kilos de hongos, que envíe primero muestras de esa partida a analizar. Una analítica previa. Exacto. Y entonces descubrí que lo que me habían advertido, lamentablemente, era verdad. Por ejemplo, que el reishi o melena de león o el que sea no contenía la cantidad de hongo activo que declaran para que haga el efecto completo en la persona, el perro o el gato que lo ingiere. Por ejemplo, tenían un porcentaje muy bajo en betaglucanos, lo mismo en triterpenos, y muchos daban valores altos en metales pesados, pesticidas y otras sustancias que no son deseadas, pero eso no lo declaran, no lo dicen, solamente si haces un análisis del producto, ¿no? Claro, es que creo que se aprovechan, porque lo que pasa, Conrado, es, oye, ¿a quién se le ocurre enviar a analizar una muestra de hongos que se venden para humanos o para perros? Exacto. Además porque, claro, estos análisis cuestan mucho dinero. ¿Y cómo? Y tanto. Entonces, lo haces tú, esto que me estabas comentando de hacer un análisis previo, porque estás en un plan de implantar los hongos en tu alimento. Exacto. Y lo veo muy correcto, además, de tu parte te lo digo. Es que no nos queda otra, ¿no? Pero, claro, al público final no le queda otra que confiar en el cuño ecológico o lo que les digan. No queda otra. Sí, no. Es verdad, nosotros como compramos muchísimos kilos, porque si vas a hacer una partida de un camión completo, ahí se está hablando de muchísimos kilos de hongos. Entonces, por eso fui con mucho cuidado, porque ¿de qué me sirve poner estos hongos en mi producto, que es un producto de lujo, y luego resulta que le estoy poniendo un hongo que es la mitad hongo? ¿Me entiendes? O que contiene la mitad de hongo. Y la otra mitad no sé lo que es. Claro. Yo quería buscar y encontrar hongos de la más alta calidad para que estén en consonancia, que sea coherente con mi producto en pellets elaborados en frío. Si no, sí, no, como está te claro dije que antes, yo a un Ferrari no le voy a poner aceite barato, ¿no? Exacto, es que justo, ese es ejemplo. A un Ferrari no le puedes poner una rueda que le pongas, qué sé yo, a un Fiat Panda. Exacto. Con mis respetos a los Fiat Panda, ¿eh? Así es. Pero al final creo que todo va de acuerdo y en consonancia con la base. Es decir, la base de tu producto, que es Naturextra, ¿no? Que lo citabas, un producto de lujo. Y otra pregunta que quiero hacerte, ¿al final has conseguido que esos hongos sean tan especiales y ecológicos? ¿Los has enviado también a analizar? Por supuesto, sí. Después de mucho buscar, encontré estos hongos medicinales con certificación bio. Pero tampoco, fíjate, no me fío porque ponga certificación bio o el cuño bio.
Cuidado, no me fío, porque también sé que también se cuecen habas detrás de toda la industria y fábricas del bio. Cierto. Cuidado, que hoy ya se ha convertido también en una moda, demanda, y entonces ya entramos otra vez con el Dios dinero, ¿verdad? Por supuesto que los mandé a analizar y sacaron unas analíticas correctas, de verdad, perfectas, con porcentajes de ingredientes activos normales, alto porcentaje en beta-glucanos, todo ok. Wow. Pero esta calidad, como es de esperar, tiene un precio más elevado del precio normal de los hongos que se venden en el mercado o de los hongos que tú puedes importar de cualquier país del mundo, de México, Estados Unidos, de China, de donde sea. O sea que hay, es lo que tiene. Pero yo me aseguré haciendo analíticas, porque repito, no quiero... Si me la juego bien, y si no, lo dejo de lado. Exacto. Lo único, a ver, yo entiendo la lógica de lo que dices en este sentido, pero en relación a esto, tema precio, el precio de tus nuevos alimentos Naturextra con el agregado de los 4 hongos y otros extras que le puedas poner, ¿se va a disparar? Porque claro, eso a mí como consumidor también me interesa. Ya te he asustado, ¿eh? Un poquito. Te asustado. Entiéndeme. Amigo, me pongo también en la piel de quien pueda ser posible cliente. Llevas razón. No, te digo la verdad. No, en realidad será muy, muy poca la diferencia. Quizás, por ejemplo, un envase, digamos, de 15 kilos, que podrá aumentar. Hemos calculado, yo es que lo último que calculo es el precio. Lo primero que calculo es la calidad del producto, cómo podemos mejorarlo, y luego sacamos las cuentas. Podrá aumentar, creo que entre 2 o 3 euros máximo en un envase de 15 kilos. Porque piensa que la cantidad de esta mezcla de 4 hongos es una mezcla muy baja. No es que le vamos a meter 1 kilo de hongos en el pienso, entonces ya costaría un pastón. Pero tratándose de hongos de tan alta calidad, que contienen valores y niveles normales de las sustancias activas como betaglucanos, triterpenos, ergosterol, fenoles, poder antioxidante, inmunomoduladores, polisacáridos, etc. Si fuese un hongo de baja calidad, entonces se debería poner más cantidad para alcanzar los valores deseados y que haga sus efectos en el perro o en el gato. Claro. Se debe analizar la potencia y la actividad de estos hongos. Por ejemplo, qué tipo, es lo que hemos hecho nosotros, qué tipo investigado, ¿no? Hemos investigado qué tipo de tratamiento o qué tipo de extracción han tenido, si quedan residuos de solventes, qué estabilidad y potencia mantenida tiene a lo largo del tiempo y sobre todo son señales de alerta, los hongos que solamente declaran o reportan que contienen polisacáridos sin separar los betaglucanos de los alfaglucanos, que son en práctica almidón, o que especifican que parte de la seta o del hongo ha sido usado. No especifican muchos. Entonces, si tiene, por ejemplo, altos valores de betaglucano, pero altísimos los valores de alfa-glucano. Se debe analizar la pureza y la seguridad que declaran si lleva metales pesados, micotoxinas o pesticidas, grado de humedad, residuos radiantes, alérgenos. Y por último, una de las cosas que también mandábamos a analizar mucho era analizar la huella química y ADN que prueban que realmente es la especie correcta del hongo que se declara. En fin, como ves, te digo 4 tonteras, pero es un tema muy complejo si quieres ir a fondo y saber lo que estás comprando, y más nosotros en estas grandes cantidades. Y otro punto importante es la trazabilidad y buenas prácticas. Por ejemplo, ¿de qué país vienen estos hongos? Hay países que no tienen tantos controles, que no exigen, tampoco los exigen, porque la ley no les exige estos controles. Según me dijo este veterinario que yo había conocido de Estados Unidos, me dijo que la FDA no obliga a declarar estas analíticas. Tú las puedes hacer
de forma privada, ¿no? Y seguramente hay muchos que la harán. Pero hoy más que nunca, debemos abrir los ojos. Hoy más que nunca, especialmente cuando una sustancia o materia se convierte en moda y tiene mucha demanda. Claro. Mucha demanda. Y que además dicen y prometen el oro y el moro, como se dice, porque ahí muchos se lanzan a saco y todo cuela con tal de conseguir el money. No estoy exagerando, no estoy exagerando. Yo sé de lo que les digo porque las analíticas que hemos hecho nos hemos quedado y nos costó mucho encontrar este hongo que decir, vamos a poner. Es el bueno. Queremos pagar, pero pagar por algo que realmente valga la pena. Realmente bueno. Y Conrado, ahora que has nombrado una serie de palabrejas que aquí nos hemos quedado alucinando, algunas es verdad que las conozco como pues, antioxidante, inmunomodulador, betaglucanos, etc. Pero claro, aunque si hoy fue, creo, una introducción a la historia del por qué pones hongos a tus pellets en Naturextra, debemos hacer, y además sin falta, Así. obligatoriamente un episodio en el que ya no nos hables de otra cosa que no sea hablar a fondo de los beneficios, ventajas, pros y contras de los 4 hongos que integras en tu alimentación para perros. Además, nos gustaría saber a qué perros les viene de maravilla. Si tu pienso actúa como preventivo, qué enfermedades, si son preventivas, qué enfermedades frenan estos hongos, qué contraindicaciones pueden llegar a tener. Así es. Las dosis, también importante, porque has hablado de que poníais una cantidad, no 1 kilo, sino una cantidad baja. En fin, cómo se procesan en general y de dónde vienen. Pues lo veo muy lógico y muy correcto de tu parte que hablemos ya más a fondo, no tanto contando toda la historia de cómo surgió la idea y todo esto de hace tantos años, sino hablemos más a fondo y directamente de los hongos, como has dicho, sus propiedades, ventajas, beneficios, contraindicaciones, para qué tipo de perros, etcétera. A ver si en el próximo episodio nos metemos de lleno a desmontar el hongo por completo. Exacto. Pues oye, si te parece, Conrado, lo vamos a dejar aquí con esta expectativa en el próximo episodio. Muy bien. Así que, como siempre, muchísimas gracias por contar con tu presencia. A ti también. Con tus consejos e información súper valiosa. Gracias. Y a todos los que nos estáis viendo y que os habéis quedado hasta el final, muchísimas gracias por ello. Acordaos siempre que lo decimos, dadle un like, suscribíos, compartidlo, porque de esa forma también daréis a conocer una opinión que creo, Conrado, que no es la de todo el mundo y que creo que puede ser además muy valiosa para vuestros compis de 4 patas, a los que amáis, al igual que hacemos nosotros. Así ¿verdad? Es, así es. Así que dicho esto, un saludo, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Conrado Animalero. Gracias.